El autobús número 47 atravesaba los barrios más peligrosos de la ciudad cuando subieron. Eran 5, vestidos con colores que gritaban territorialidad, con miradas que habían visto demasiado para su edad. El líder, un joven con cicatrices en el rostro y tatuajes que contaban historias de violencia, escaneó el interior del vehículo como un depredador buscando su próxima víctima. En el asiento del medio, cerca de la ventana, estaba él, un hombre de mediana edad, con ropa sencilla pero limpia, que leía un libro mientras sus dedos se movían en patrones extraños. No levantó la vista cuando la pandilla subió, no por miedo, sino porque simplemente no los escuchó. Su mundo era uno de silencio perpetuo, donde las palabras se expresaban con las manos y los ojos hablaban más que 1000 voces. Los pandilleros notaron inmediatamente algo diferente en él. Sus movimientos eran pausados, deliberados, y cuando finalmente miró hacia arriba, sus ojos tenían esa claridad particular de quien ha aprendido a ver el mundo de manera diferente. No había temor en su mirada, solo una tranquila observación. «Oye, ¿estás ignorándonos?», gritó el líder acercándose con pasos amenazantes. Los otros 4 lo siguieron, formando un semicírculo intimidante. El hombre los miró con curiosidad. Inclinó ligeramente la cabeza y señaló sus oídos, moviendo la cabeza de lado a lado. Un gesto universal que cualquiera entendería. «No puedo escuchar». La respuesta de la pandilla fue inmediata y cruel. Comenzaron a burlarse, imitando sus gestos con exageración grotesca, haciendo muecas y señas ofensivas. «Miren al tonto este», se mofó uno de ellos. «¿Crees que nos das lástima?», añadió otro, empujándolo ligeramente. El hombre permaneció sereno, observando cada rostro, cada gesto agresivo, como si estuviera estudiando un fenómeno natural. Sus manos se movieron con fluidez, formando palabras en el aire que nadie en ese autobús podía entender, excepto él. Estaba diciéndoles, en su lenguaje silencioso, que no buscaba problemas, que solo quería llegar a su destino en paz. Pero la paz no era lo que estos jóvenes habían conocido en sus vidas. Criados en calles donde la debilidad se castigaba con violencia, donde mostrar compasión era sinónimo de vulnerabilidad, interpretaron su calma como una provocación. El líder se acercó más, su aliento alcohólico llenando el espacio entre ellos. «¿Sabes qué? Creo que nos estás faltando el respeto», dijo, mientras sus compañeros se reían. «En nuestro barrio, cuando alguien no responde cuando le hablamos, hay consecuencias». Los otros pasajeros del autobús miraban nerviosos, algunos fingiendo dormir, otros mirando por la ventana, todos presos del miedo que paraliza a los testigos silenciosos. El hombre sordomudo cerró su libro lentamente, lo guardó en su mochila con movimientos precisos y se incorporó en su asiento. Su postura cambió sutilmente, como si algo se hubiera despertado en su interior. Por primera vez, una sonrisa muy tenue apareció en sus labios, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que acababa de recordar algo que había tratado de olvidar. Si alguna vez has sentido esa tensión en el aire antes de que todo cambie para siempre, escribe en los comentarios la palabra silencio, porque a veces el silencio es más poderoso que cualquier grito. Los pandilleros no entendían lo que estaba sucediendo. Habían intimidado a decenas de personas en estos autobuses, y la reacción siempre era la misma: miedo, súplicas, temblores. Pero este hombre tenía algo diferente en sus ojos ahora, una calma que no era sumisión, sino algo mucho más profundo y peligroso. El líder, frustrado por la falta de respuesta esperada, decidió escalar la situación. Tomó la mochila del hombre y la arrojó al pasillo, derramando su contenido por el suelo del autobús. Entre los objetos esparcidos había fotos familiares, un pequeño diccionario de lenguaje de señas y algo que llamó la atención de todos: una medalla militar medio oxidada. «¿Qué es esto?», preguntó el pandillero recogiendo la medalla con curiosidad burlona. «¿Acaso el mudito jugó a ser soldado?». Sus compañeros se rieron, pero el hombre sordomudo
los observaba con una intensidad que comenzaba a incomodar incluso a estos jóvenes acostumbrados a la violencia. El hombre hizo un gesto con la mano, señalando la medalla. Luego se tocó el pecho y asintió lentamente. Era una confirmación silenciosa, pero cargada de significado. Había servido, había visto combate, había perdido su audición en algún campo de batalla lejano, defendiendo a un país que ahora lo veía como una víctima fácil. Uno de los pandilleros más jóvenes comenzó a sentir algo extraño. Había algo en la forma en que el hombre se movía, en cómo sus músculos se tensaban bajo la ropa sencilla, que no cuadraba con la imagen de víctima indefensa que habían construido. Pero el líder estaba demasiado envuelto en su espectáculo de poder para notar las señales. «Oye, héroe de guerra», gritó agitando la medalla frente a su cara. «¿De qué te sirvió toda esa valentía si ahora no puedes ni defenderte?» Los otros pasajeros miraban con una mezcla de horror y fascinación, sintiendo que estaban presenciando algo que se estaba saliendo de control. El hombre sordomudo se puso de pie lentamente. Su estatura, que había pasado desapercibida mientras estaba sentado, ahora se revelaba imponente. No era particularmente alto, pero había algo en su postura, en la forma en que distribuía su peso, que hablaba de años de entrenamiento militar. Sus manos, que habían estado comunicándose con gracia, ahora colgaban a sus costados con una quietud que resultaba amenazante. Los pandilleros, acostumbrados a que sus víctimas se encogieran ante su presencia, se encontraron con algo completamente diferente. El hombre los miraba uno por uno, estudiando sus posiciones, sus debilidades, como si estuviera evaluando un campo de batalla. Su silencio ya no era el de una víctima, sino el de un depredador que calcula su próximo movimiento. El líder, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, decidió que era hora de usar la violencia física. Se acercó más, empuñando la medalla como si fuera un arma, y la lanzó con fuerza contra el pecho del hombre sordomudo. La medalla rebotó y cayó al suelo con un sonido metálico que resonó en el silencio tenso del autobús. Ese fue el momento en que todo cambió. El hombre sordomudo miró la medalla en el suelo. Luego levantó la vista hacia el pandillero y por primera vez en toda la confrontación sonrió. No era una sonrisa de miedo o nerviosismo, sino la sonrisa de alguien que acababa de recibir la autorización que había estado esperando. Sus manos se movieron en el aire, formando una frase en lenguaje de señas que nadie podía entender, pero que él pronunció mentalmente con una claridad cristalina. Ahora van a conocer el verdadero significado del respeto. El ambiente dentro del autobús se había vuelto eléctrico. Los pandilleros comenzaron a notar que algo fundamental había cambiado en su víctima. Ya no era el hombre tranquilo que leía un libro. Ahora sus ojos tenían el brillo frío de alguien que había tomado una decisión irreversible. El líder, sin embargo, estaba demasiado orgulloso para retroceder. En su mundo, mostrar debilidad significaba perder respeto, y perder respeto significaba muerte social. Así que hizo lo único que sabía hacer, escalar la violencia. Se acercó más al hombre sordomudo, invadiendo completamente su espacio personal, y le gritó directamente al rostro: «¿Qué vas a hacer, soldadito? ¿Vas a llorar por tu medallita?» Los otros pasajeros podían sentir la tensión como una cuerda a punto de romperse. Una anciana en la parte delantera del autobús comenzó a murmurar una oración. Un estudiante joven grababa disimuladamente con su teléfono, presintiendo que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. El conductor, mirando por el espejo retrovisor, comenzó a planear la ruta más rápida hacia la estación de policía más cercana. El hombre sordomudo permaneció inmóvil por un momento que se sintió eterno. Luego, con una velocidad que nadie esperaba, su mano se movió. No fue un golpe, sino algo mucho más sutil y devastador. Con 2 dedos, presionó un punto específico en el cuello del líder pandillero, un punto que había aprendido a localizar con precisión milimétrica durante sus años de servicio. El efecto fue instantáneo. El pandillero se tambaleó, sus ojos se vidriaron y por un momento pareció que iba a colapsar. Pero el veterano retiró sus dedos justo a tiempo, dejando al joven aturdido pero consciente.
Era una demostración de poder más elocuente que cualquier golpe brutal. ¿Qué me hiciste?, balbuceó el líder, llevándose las manos al cuello con pánico. Sus compañeros, que habían estado riéndose segundos antes, ahora miraban con una mezcla de confusión y terror creciente. No entendían qué había pasado, pero sabían que su líder había sido neutralizado sin que pareciera siquiera un ataque. El hombre sordomudo se agachó, recogió su medalla del suelo y la limpió cuidadosamente con su camisa. Sus movimientos eran pausados, deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Luego la sostuvo frente a los pandilleros y señaló las inscripciones grabadas en el metal. Aunque no podían leer los detalles, era evidente que no era una medalla común. Uno de los pandilleros más jóvenes, el que había comenzado a sentir incomodidad antes, tuvo una revelación súbita. Había escuchado historias sobre veteranos de guerra que habían perdido sus sentidos en combate, pero que habían adquirido habilidades letales en el proceso. Su abuelo le había contado sobre soldados que podían matar con sus manos desnudas, que conocían puntos de presión que podían paralizar o incluso detener el corazón. Si sientes que este momento te ha impactado tanto como a los pandilleros, demuestra tu apoyo dejando tu like en este video. A veces, la verdadera fuerza viene de donde menos la esperamos. El veterano guardó la medalla en su bolsillo y miró directamente a los ojos del líder pandillero. Sus manos se movieron nuevamente en lenguaje de señas, pero esta vez, como si hubiera leído sus pensamientos, uno de los pandilleros más jóvenes susurró la traducción que su instinto le dictaba. Esto apenas está comenzando. Los pandilleros se encontraron en territorio desconocido. Toda su vida habían navegado por las calles, usando la intimidación, la superioridad numérica y la violencia impredecible como sus armas principales. Pero ahora se enfrentaban a algo que nunca habían experimentado. Un adversario que no mostraba miedo, que no suplicaba y que aparentemente tenía las habilidades para respaldar su tranquilidad. El líder, todavía recuperándose del ataque a su punto de presión, trató de reagrupar a su pandilla. «Es solo un viejo», gritó, aunque su voz traicionaba la inseguridad que ahora sentía. «Somos 5 contra 1». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que algo había cambiado irreversiblemente. La dinámica de poder se había invertido en cuestión de segundos. Los otros 4 pandilleros se miraron entre sí, buscando en los rostros de sus compañeros la confianza que habían perdido. Habían comenzado esta confrontación sintiéndose invencibles, pero ahora dudaban. El hombre sordomudo había demostrado que podía neutralizar a su líder sin siquiera parecer hacer un esfuerzo. ¿Qué más podría hacer? El veterano, percibiendo su vacilación, decidió que era momento de enviar un mensaje más claro. Se acercó lentamente al pandillero, que había imitado su lenguaje de señas de manera más ofensiva. El joven, tratando de mantener su fachada de valentía, levantó los puños en una postura de combate callejero que había aprendido en peleas de barrio. Lo que sucedió a continuación fue una lección de humildad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El veterano no bloqueó el puñetazo que venía hacia él. Simplemente se movió ligeramente hacia un lado, permitiendo que el puño pasara a milímetros de su rostro. Al mismo tiempo, su mano se deslizó hacia el brazo extendido del pandillero, aplicando una presión específica en el nervio radial. El pandillero gritó de dolor y sorpresa cuando su brazo completo se entumecimiento instantáneamente. No era un dolor agudo, sino algo mucho más aterrador, la completa pérdida de control sobre su extremidad. Su brazo colgaba inútil a su costado, y por más que trataba de moverlo, no respondía a sus comandos mentales. «¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste?», gritó histéricamente agitando su brazo bueno, mientras el otro permanecía completamente inmóvil. Los otros pandilleros miraban con horror, comenzando a comprender que se habían metido con alguien que operaba en un nivel completamente diferente de combate. El veterano señaló su reloj y levantó 5 dedos, luego 4, luego 3. Estaba contando hacia atrás, y aunque no podían escucharlo, el mensaje era claro. El entumecimiento duraría 5 minutos. Era una demostración de control absoluto, mostrando que podía incapacitar y luego revertir el daño a voluntad.
Los pasajeros del autobús observaban en silencio absoluto. La anciana había dejado de rezar, hipnotizada por la exhibición de habilidades que parecían sacadas de una película. El estudiante había dejado de grabar, demasiado impresionado para recordar que tenía un teléfono en sus manos. Incluso el conductor había reducido la velocidad, dividido entre la fascinación y la preocupación por la seguridad de todos. El líder pandillero, viendo a su compañero incapacitado, sintió algo que no había experimentado en años: verdadero miedo. No el miedo superficial de una pelea callejera, sino el miedo profundo y primitivo de enfrentarse a un depredador superior. Sus instintos de supervivencia comenzaron a gritar que era hora de retirarse, pero su orgullo y su reputación en el barrio le impedían dar ese paso. El equilibrio de poder había cambiado completamente. Los 3 pandilleros restantes, incluyendo al líder, se agruparon instintivamente formando un triángulo defensivo. Ya no eran cazadores acechando a una presa. Ahora eran animales acorralados enfrentándose a un depredador que conocía cada uno de sus movimientos antes de que los hicieran. El veterano observó su formación con la misma calma profesional con la que había evaluado posiciones enemigas en zonas de combate. Podía ver sus debilidades. El líder favorecía su lado derecho debido a una vieja lesión en la pierna izquierda. El pandillero más joven respiraba irregularmente por nerviosismo, y el tercero mantenía su peso mal distribuido, listo para huir en cualquier momento. «Miren, hermano», dijo el líder, tratando de sonar conciliador mientras gotas de sudor corrían por su frente. «No queremos problemas serios, solo estábamos, ya sabes, jugando un poco». Su voz había perdido toda la agresividad anterior, reemplazada por una desesperación apenas contenida. El hombre sordomudo inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la oferta de paz. Sus manos se movieron en el aire, formando palabras que nadie podía entender, pero su lenguaje corporal comunicaba algo universal. Era demasiado tarde para disculpas. Había una línea que no debería haberse cruzado, y el irrespeto hacia su medalla militar había sido exactamente esa línea. El pandillero más joven, el que había mostrado signos de incomodidad desde el principio, tomó una decisión que podría salvarle la vida. Se apartó lentamente del grupo, levantó las manos en señal de rendición y comenzó a caminar hacia la parte trasera del autobús. Sus instintos de supervivencia habían vencido sobre la presión de grupo, y el veterano asintió levemente, reconociendo su sabiduría. Ahora solo quedaban 2, el líder y su lugarteniente más leal. El miedo había reemplazado completamente a la arrogancia, pero estaban atrapados por su propia reputación. En su mundo, retroceder ante un hombre solo, sin importar sus habilidades, significaría convertirse en el hazmerreír del barrio entero. Si esta historia te está manteniendo al borde del asiento, suscríbete al canal ahora mismo. Lo que está a punto de suceder cambiará todo para siempre. El veterano se quitó lentamente su chaqueta ligera, revelando brazos que, aunque no eran voluminosos, estaban marcados por cicatrices que contaban historias de batallas pasadas. Sus movimientos eran rituales, como un samurái preparándose para el combate final. Dobló la chaqueta cuidadosamente y la colocó en un asiento vacío, como si fuera lo más importante del mundo. Los 2 pandilleros restantes se miraron, comunicándose sin palabras. Habían decidido atacar juntos, esperando que su coordinación y desesperación pudieran superar la clara superioridad técnica de su oponente. Era una apuesta desesperada, pero era la única opción que les quedaba para salvar algo de dignidad. El líder asintió a su compañero, y ambos se lanzaron hacia adelante simultáneamente. Era un ataque coordinado, diseñado para abrumar al veterano desde 2 ángulos diferentes. En una pelea callejera normal, habría sido una táctica efectiva contra un oponente solitario. Pero esto no era una pelea callejera normal, y el veterano no era un oponente ordinario. El ataque coordinado duró exactamente 3 segundos. El veterano se movió con una fluidez que desafiaba la lógica, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para él. Su cuerpo se deslizó entre los 2 atacantes con una precisión que parecía coreografiada, pero era pura ciencia militar aplicada.
El lugarteniente, que venía por la izquierda, se encontró con una mano que apareció de la nada, presionando un punto específico debajo de su mandíbula. Sus piernas se volvieron gelatina instantáneamente y se desplomó como un edificio demolido, consciente, pero completamente incapaz de controlar sus extremidades. El veterano ni siquiera lo miró caer, ya estaba girando hacia el líder. El líder pandillero, viendo a su compañero neutralizado en una fracción de segundo, trató desesperadamente de cambiar la trayectoria de su ataque. Pero el veterano ya había anticipado este movimiento. Con una precisión quirúrgica, interceptó el puñetazo dirigido hacia su rostro, no bloqueándolo, sino redirigiendo la fuerza del golpe contra el propio atacante. Lo que siguió fue una demostración de aikido militar que dejó a todos los presentes sin aliento. El veterano utilizó el momentum del líder contra él mismo, guiando su cuerpo en un arco que terminó con el pandillero boca abajo en el pasillo del autobús, con su brazo inmovilizado en una llave que no causaba daño, pero que hacía imposible cualquier movimiento. El silencio en el autobús era ensordecedor. Los únicos sonidos eran la respiración pesada del líder pandillero y el suave zumbido del motor del vehículo. El veterano mantuvo la llave por unos segundos más, no para causar dolor, sino para asegurar que el mensaje fuera completamente claro. Luego, con la misma fluidez con la que había ejecutado los movimientos, liberó al líder y se incorporó. Su respiración era completamente normal, como si acabara de levantarse de una siesta y no de neutralizar a dos atacantes entrenados en combate callejero. El pandillero, con el brazo entumecido, había recuperado parcialmente la sensibilidad y ayudaba a su compañero a levantarse del suelo. Los tres se agruparon nuevamente, pero esta vez no en formación de ataque, sino como animales heridos buscando consuelo mutuo. Sus ojos ya no mostraban agresión, sino algo mucho más primitivo, reconocimiento de que habían encontrado a un alfa verdadero. El veterano recogió su chaqueta, se la puso con movimientos deliberados y regresó a su asiento original. Sus acciones comunicaban que, para él, la confrontación había terminado, no porque hubiera perdido interés, sino porque había demostrado su punto de manera tan contundente que cualquier acción adicional sería innecesaria. Los pandilleros se miraron entre sí, comunicándose con miradas que habían desarrollado durante años de operar como una unidad. Todos llegaron a la misma conclusión. Habían subestimado gravemente a su oponente, y continuar esta confrontación sería suicida. El líder, todavía sintiendo el dolor residual de la llave, tomó una decisión que habría sido impensable una hora antes. Se acercó lentamente al veterano, manteniéndose a una distancia respetuosa, y extendió la mano hacia donde había caído la medalla militar después del primer incidente. Con movimientos cuidadosos, como si estuviera manejando una reliquia sagrada, recogió la medalla y la extendió hacia el veterano. Sus ojos, que habían estado llenos de arrogancia y crueldad, ahora mostraban algo que sus compañeros nunca habían visto: respeto genuino. El veterano miró la medalla extendida en la mano temblorosa del líder pandillero. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse mientras evaluaba la sinceridad del gesto. Sus ojos, entrenados para leer intenciones en campos de batalla donde un error de juicio podía significar la muerte, escrutaron cada músculo facial del joven que tenía frente a él. Lentamente, con una solemnidad que transformó el ambiente del autobús en algo parecido a una ceremonia sagrada, el veterano extendió su mano y recibió la medalla. No la guardó inmediatamente en su bolsillo como antes, sino que la sostuvo entre sus dedos, permitiendo que la luz que se filtraba por las ventanas del autobús iluminara las inscripciones grabadas en el metal. Los pandilleros, ahora desde una distancia respetuosa, pudieron ver por primera vez los detalles que habían ignorado en su arrogancia inicial. Las marcas en la medalla no eran decorativas, eran testimonios de batallas reales, de servicios prestados en lugares donde el concepto de hogar se había convertido en un lujo inalcanzable. El líder pandillero, por primera vez en años, sintió algo que había enterrado bajo capas de dureza callejera: vergüenza genuina, no la vergüenza superficial de haber perdido una pelea,
sino la vergüenza profunda de haber irrespetado a alguien que había sacrificado su audición, posiblemente su salud mental y definitivamente años de su vida por un país que ahora lo veía como un ciudadano de segunda clase. «Lo siento», murmuró, y aunque sabía que el veterano no podía escucharlo, las palabras salieron de su boca con una sinceridad que sorprendió incluso a sus propios compañeros. «Realmente lo siento». El veterano, como si hubiera leído sus labios o simplemente percibido la energía del momento, asintió lentamente. Sus manos comenzaron a moverse en lenguaje de señas, pero esta vez sus movimientos eran diferentes. No eran los gestos rápidos y precisos de la comunicación cotidiana, sino algo más parecido a una lección, una enseñanza transmitida a través del aire. Aunque ninguno de los pandilleros entendía el lenguaje de señas, había algo universal en sus movimientos que comenzaron a captar. Sus gestos hablaban de honor, de respeto, de la diferencia entre fuerza verdadera y violencia ciega. Era como si estuviera impartiendo una clase magistral sobre lo que significaba ser realmente fuerte. El pandillero más joven, que se había apartado del grupo durante el conflicto, se acercó cautelosamente. Sus ojos estaban fijos en las manos del veterano, tratando de absorber cada movimiento, cada gesto. Aunque no podía entender las palabras específicas, comenzaba a comprender el mensaje más profundo. Los otros pasajeros del autobús observaban esta extraña transformación con fascinación. La anciana había dejado de rezar, reemplazando sus oraciones con una atención completa a lo que se desarrollaba frente a ella. El estudiante había vuelto a sacar su teléfono, pero ya no para grabar un conflicto, sino para documentar lo que parecía ser un momento de enseñanza profunda. El veterano terminó su discurso silencioso y señaló hacia sus propios ojos, luego hacia los ojos de cada uno de los pandilleros. El mensaje era claro. Había visto algo en ellos, algo más allá de la violencia y la postura. Había visto potencial, juventud, que podía ser redirigida hacia propósitos más nobles. El autobús continuaba su ruta a través de los barrios más duros de la ciudad, pero dentro del vehículo había ocurrido una transformación que ninguno de los presentes había anticipado. Los pandilleros, que habían subido como depredadores urbanos, ahora estaban sentados en silencio, procesando una lección que había sido impartida sin una sola palabra pronunciada. El veterano había regresado a su asiento, pero ya no estaba leyendo su libro. En cambio, había sacado una pequeña libreta de su mochila y comenzó a escribir algo. Sus movimientos eran pausados, deliberados, como si cada palabra fuera importante. Los pandilleros lo observaban con una curiosidad que había reemplazado completamente a su hostilidad anterior. Después de varios minutos, el veterano terminó de escribir y arrancó la página de su libreta. Se levantó y caminó hacia donde estaban sentados los jóvenes. Les extendió el papel y el líder lo tomó con manos que aún temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la intensidad emocional del momento. En el papel, escrito con una caligrafía clara y precisa, había un mensaje que cambiaría la perspectiva de estos jóvenes para siempre. La verdadera fuerza no se mide por a cuántos puedes derrotar, sino por a cuántos puedes proteger. Ustedes tienen esa fuerza dentro de sí. La pregunta es, ¿cómo van a usarla? Debajo del mensaje principal había agregado una dirección y un horario. Centro Comunitario San Rafael, martes y jueves, 7 p.m. Clases de defensa personal y disciplina. No pregunten por mí, solo mencionen que los envió el veterano del autobús 47. El líder pandillero leyó el mensaje en voz alta para sus compañeros, su voz quebrándose ligeramente en las últimas palabras. Era una invitación, pero más que eso, era una oportunidad. Una oportunidad de canalizar su energía y su necesidad de pertenecer hacia algo constructivo en lugar de destructivo. Los otros pandilleros se acercaron para leer el mensaje por sí mismos, como si necesitaran confirmar que las palabras realmente estaban ahí. El pandillero más joven fue el primero en hablar. ¿Crees que habla en serio? ¿Crees que realmente podríamos aprender lo que él sabe? El veterano, que había estado observando sus reacciones,
asintió cuando sus ojos se encontraron con los del joven. No era solo una confirmación de que la oferta era real, sino una afirmación de que veía potencial en todos ellos. Había algo en su mirada que comunicaba que él también había sido joven una vez, que él también había tenido energía sin dirección antes de que el servicio militar le diera propósito. El pandillero, con el brazo que había estado entumecido, flexionó los dedos, ahora completamente recuperado. «Hermano», le dijo al líder, «tal vez deberíamos considerar esto. Lo que él nos hizo, jamás había visto algo así. Y no nos lastimó realmente, solo nos enseñó». La anciana en la parte delantera del autobús se acercó lentamente. Sus pasos eran cautelosos, pero había determinación en sus ojos. Cuando llegó hasta donde estaban los jóvenes, extendió una mano arrugada hacia el líder pandillero. «Hijo», le dijo con una voz que llevaba décadas de sabiduría, «he visto muchas peleas en estos autobuses. He visto mucha violencia sin sentido. Pero lo que acabo de presenciar, eso fue algo diferente. Ese hombre no los derrotó, los elevó». Las palabras de la anciana resonaron en el autobús como una campana que marca el final de una era y el comienzo de otra. Los pandilleros, que habían pasado años construyendo muros emocionales para protegerse de la vulnerabilidad, se encontraron con que esas defensas se desmoronaban ante la sabiduría simple pero profunda de una mujer que había vivido lo suficiente para reconocer la diferencia entre destrucción y transformación. El líder pandillero miró nuevamente el papel en sus manos, como si las palabras pudieran cambiar si las leía una vez más. Pero permanecían iguales, sólidas, reales. Una invitación a algo que nunca había considerado posible, usar su fuerza para construir en lugar de destruir. «Abuela», le dijo al veterano usando el término de respeto que había aprendido de su propia familia antes de que las calles se la arrebataran, «¿usted realmente cree que podríamos cambiar? Después de todo lo que hemos hecho». La anciana sonrió con una calidez que ninguno de los jóvenes había experimentado en años. «Hijo, he visto a hombres peores que ustedes encontrar su camino. La diferencia es que ustedes han tenido la fortuna de encontrar a alguien que les mostró el espejo correcto. Ese hombre no los juzgó por lo que han sido, sino que vio lo que podrían llegar a ser». El veterano, que había estado observando esta interacción, se acercó nuevamente. Esta vez, sus movimientos no tenían la tensión preparatoria del combate, sino la fluidez de alguien que se aproxima a despedirse de nuevos amigos. Extendió su mano hacia el líder pandillero, no para atacar, sino para estrechar la mano. El joven dudó por un momento, no por miedo, sino por la magnitud del gesto. Estrechar la mano de este hombre significaba aceptar todo lo que había representado: honor, disciplina, propósito. Era un compromiso silencioso con algo más grande que la vida callejera que había conocido. Cuando finalmente extendió su mano y sintió el apretón firme pero gentil del veterano, algo se rompió dentro de él. No era debilidad, era la ruptura de años de endurecimiento artificial. Por primera vez desde que podía recordar, sintió que tenía la opción de elegir quién quería ser. Los otros pandilleros se acercaron uno por uno, cada uno estrechando la mano del veterano, con la solemnidad de un juramento. Era como si estuvieran formalizando un pacto, no solo con él, sino consigo mismos. Un compromiso de explorar lo que significaba ser fuerte de una manera que construyera en lugar de destruir. El autobús comenzó a reducir la velocidad, aproximándose a una parada. El veterano miró por la ventana y reconoció su destino. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de bajar se volvió hacia los jóvenes una última vez. Sus manos se movieron en el aire formando una frase final en lenguaje de señas. Aunque no podían entender las palabras específicas, el contexto y su lenguaje corporal comunicaban el mensaje: «Los estaré esperando». Mientras el autobús se detenía y las puertas se abrían, el veterano descendió con la misma tranquilidad con la que había enfrentado toda la confrontación. No miró hacia atrás, no hizo gestos dramáticos de despedida. Simplemente se alejó, dejando atrás a un grupo de jóvenes que habían subido al autobús como pandilleros y que ahora se enfrentaban a la posibilidad de descender como algo completamente diferente.
El líder pandillero miró el papel una vez más, luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su bolsillo interno, el más seguro que tenía. El autobús continuó su ruta, pero el silencio que reinaba ahora era completamente diferente al que había precedido a la confrontación. No era el silencio del miedo o la tensión, sino el silencio de la reflexión profunda. Los pandilleros permanecían sentados juntos, pero cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, procesando lo que acababa de ocurrir. El líder miró a sus compañeros, viendo por primera vez en años no a soldados en su guerra personal contra el mundo, sino a jóvenes que, como él, habían estado buscando pertenencia y propósito en lugares equivocados. La revelación era tan simple como devastadora. Habían estado luchando la batalla incorrecta todo este tiempo. «Hermanos», dijo finalmente rompiendo el silencio, ¿sintieron lo mismo que yo? Cuando él nos miró, no vio a los pandilleros que somos, vio a las personas que podríamos ser. El pandillero más joven asintió lentamente. Nunca había sentido respeto real antes. Siempre había sido miedo disfrazado. Pero lo que él nos mostró, eso era respeto ganado, no impuesto. La anciana, que había permanecido cerca, se acercó nuevamente. En sus manos llevaba una pequeña tarjeta de oración que había sacado de su bolso. «Tomen esto», les dijo, extendiéndosela al líder. «No soy una mujer religiosa que predica, pero esta oración ha guiado mi vida. Concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia». El estudiante que había estado grabando se acercó tímidamente. «Disculpen», dijo, «grabé parte de lo que pasó. Si quieren puedo borrar el video, pero también pensé, tal vez podrían usarlo para mostrar a otros jóvenes de su barrio que hay otra manera». Los pandilleros se miraron entre sí, considerando la propuesta. El líder habló por el grupo. «Guárdalo, pero no lo subas a redes sociales. Tal vez algún día podamos usarlo para algo bueno». Cuando el autobús llegó a la parada donde debían bajarse, los 5 jóvenes se levantaron lentamente. Pero antes de descender algo extraordinario sucedió. El líder se acercó a cada uno de los pasajeros que habían presenciado la confrontación, disculpándose por el miedo que les habían causado al principio. «No tienen que perdonarnos», les dijo, «pero queremos que sepan que vamos a intentar ser diferentes». Al bajar del autobús, los pandilleros se encontraron en una esquina que habían recorrido miles de veces, pero que ahora parecía diferente. Las mismas calles, los mismos edificios, pero ellos ya no eran los mismos. El líder sacó el papel que el veterano le había dado y lo desdobló nuevamente. «Centro Comunitario San Rafael, martes y jueves, 7 p.m», leyó en voz alta. «¿Qué dicen? ¿Vamos el martes?» Uno por uno, cada miembro del grupo asintió. No era solo una decisión de probar algo nuevo, era una decisión de honrar el respeto que alguien había depositado en ellos cuando nadie más había visto potencial alguno. Mientras se alejaban por la calle, ya no caminaban con la postura agresiva de antes. Sus pasos eran más pausados, más reflexivos. Habían aprendido que la verdadera fuerza no se demuestra intimidando a los más débiles, sino protegiendo a los más vulnerables. El veterano, desde la parada de autobús donde había descendido, los observó alejarse. Una sonrisa casi imperceptible cruzó su rostro. Había plantado una semilla, y algo en la forma en que caminaban le decía que esa semilla encontraría tierra fértil. En el lenguaje universal del respeto y la transformación, había ocurrido algo hermoso. 5 jóvenes habían descubierto que ser fuerte no significaba causar dolor, sino tener el poder de elegir no hacerlo.